Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Yulisa Reed, acompañándolos junto a Vida Senior Centers en un nuevo episodio de su programa Vida de Cuidar, con el tema Empoderando Comunidades Hispanas para la Equidad de la Salud, un programa de educación y promoción de la salud, patrocinado por Direct Relief y Vida Senior Centers. Hoy me acompaña la doctora Alejandra Suárez Lisi, quien es una colaboradora fiel de Vida Senior Centers ya por muchos años. Tengo el honor de entrevistarla por segunda vez y hoy hablamos de un tema que a mí en lo particular me va a ayudar muchísimo porque siempre he tenido problemas con el sueño y quizás alguno de ustedes también. Así que para hablar de este tema acerca de la importancia del sueño en el bienestar de los adultos mayores y en la población en general, ayúdenme a darle la bienvenida a la doctora Alejandra Suárez Lisi. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Yulisa, y muchas gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Claro que sí, es un placer siempre tenerla y conversar y aprender de usted en este tema tan importante para la salud, la salud de todos en general, ¿verdad? Esto que es la importancia del sueño. ¿Qué tanto peso o cuál es la importancia del sueño en el bienestar total del ser humano? La importancia del sueño en el bienestar es muchísima. Antes se consideraba, hace muchos años atrás, que el dormir era una pérdida de tiempo. Pero en las últimas décadas se ha estudiado mucho sobre el sueño y se ha visto, y hay una gran cantidad de evidencia que sustenta, que el descanso, el sueño, el dormir bien es una función fundamental del cuerpo, así como alimentarse bien o respirar. Si no nos alimentamos no podemos vivir. Si no dormimos bien, tampoco podemos vivir. Entonces, es una función muy, muy importante en el organismo. ¿Qué tiempo es necesario dormir? Yo he escuchado mucho los de dormir 8 horas, pero hay gente que funciona muy bien durmiendo 4 o 5. Entonces, ¿cuál es la norma en este asunto de cuánto tiempo debemos dormir para poder descansar? Lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas en los adultos. 6 es lo mínimo indispensable, digamos, vamos Para a poder poner un funcionar. umbral. Y 4 definitivamente es insuficiente. Y como vamos a ver después, el dormir poco tiene mucho impacto en la salud y en el bienestar de las personas. Hay muchos adultos que tienen una deprivación crónica del sueño y eso sin duda lleva a una cantidad de consecuencias físicas y psicológicas. ¿Cuáles serían estas consecuencias físicas y psicológicas que podríamos ver en caso de no tener la cantidad adecuada de sueño? Antes que eso quizá convendría decir para qué nos sirve el sueño. Durante las horas de descanso, las 7, 8 horas de descanso, ¿el cerebro qué hace? ¿Solamente reposa, así como los músculos? ¿No hace nada? En realidad no. El cerebro durante las horas de sueño está súper activo, está muy activo y está haciendo distintos procesos que tienen que ver con el aprendizaje, con la consolidación de las memorias, está desarrollando procesos creativos o de resolución de problemas. Y además, otra de las cosas muy importantes que pasa durante el sueño es que el cerebro se limpia, se higieniza, vamos a decir. Ustedes saben que el cerebro está inmerso en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Durante las horas de sueño, específicamente durante sueño profundo, ese líquido hace como un baldeo general del cerebro que hace que todos los detritus, la basura, digamos, del productos del metabolismo del cerebro que van ocurriendo durante el día, todas esas sustancias de desecho son barridas y limpiadas con ese líquido. O sea, eso es sumamente importante en el proceso de la salud del cerebro. Y todo eso ocurre solamente durante el sueño, no durante el día. ¿Cómo cambia este patrón del sueño a medida que avanzamos de edad?
Nuestro sueño tiene lo que se llama un ritmo circadiano, que es un ritmo cada 24 horas. Eso es para todos, ¿no? Para todas las personas, excepto los bebés que duermen muchas horas durante el día, pero en general los niños ya más grandes y los adultos dormimos específicamente a la noche. Y esto se llama ritmo circadiano. En las horas de oscuridad, nuestro cerebro, recibe, él mismo forma una sustancia que se llama melatonina y que le da la señal al cerebro a la hora del atardecer o cuando ya empieza a bajar la luz, de que hay que irse a dormir. Hay otras sustancias que también producen el sueño, que después vamos a ver más adelante cuando hablemos de otros temas, pero entonces, este ritmo circadiano que ocurre, digamos, genera, digamos, que el cerebro necesite irse a dormir cuando oscurece, es para todas las personas. Pero, como tú dices, hay distintos a veces patrones. En general, los adultos y los adultos mayores tienden a acostarse más temprano y a levantarse más temprano. Es decir, por ejemplo, ya a las 10 de la noche, ya un adulto mayor ya siente necesidad y se va a la cama. Y se le despierta por ahí a las 6 de la mañana. En cambio, los jóvenes y los adolescentes tienen un patrón de sueño que tiende más a quedarse despierto durante altas horas de la noche, 12, 1 de la mañana, y por ahí despertarse a las 10, 11 de la mañana. Conociendo la importancia que tiene el sueño en el ser humano, hablamos de que para que el cerebro pueda funcionar, tiene que haber cierta cantidad de sueño para que la persona realmente se pueda concentrar en dormir. ¿Cuáles son estas diferentes etapas? Porque tengo entendido que hay diferentes etapas para el sueño. ¿Cuáles son estas diferentes etapas y cómo podemos distinguir si estamos o no cumpliendo todas las etapas para tener un sueño reparador? Bueno, es difícil poder distinguirlas, pero el sueño no es parejo durante toda la noche. El sueño durante la noche tiene distintos ciclos. Cuando nosotros estamos despiertos, la actividad de nuestro cerebro ocurre muy desincronizada y cada zona del cerebro, frontal, temporal, occipital, va como trabajando independientemente, en forma desincronizada. Cuando nos comenzamos a dormir, el sueño empieza a generar una sincronización de las neuronas, que funcionan todas en la misma onda y al mismo momento. Este sueño es un sueño, digamos, que se va profundizando y durante el momento de sueño profundo, en ese momento que las neuronas están todas funcionando sincronizadamente, es donde se establecen, digamos, la consolidación de la memoria. Las memorias de lo que aprendimos durante el día van pasando de la zona temporaria, que es en el lóbulo temporal, a los frontales, que es donde se van a quedar como memorias permanentes. Y eso pasa durante ese sueño. Esta parte del sueño se llama no REM, es un nombre que tiene. Terminada esa etapa, pasamos a un sueño REM, que es donde la corteza cerebral funciona como cuando estamos despiertos, cada área funcionando por separado. Y en este momento es cuando el cerebro está organizando, digamos, resolviendo problemas que hemos tenido contacto durante el día, desarrolla la creatividad, resuelve cosas, y es durante esos momentos que nosotros además soñamos. Oh. Este ciclo de sueño no REM, sueño REM, que así se llama el sueño donde soñamos, donde hay actividad onírica, son ciclos y hay como 3, 4, 5 ciclos de estos dos tipos de sueños durante toda la noche. Y cada uno tiene, como dijimos,
distintas funciones. Uno consolida lo que aprendimos, las memorias, lava el cerebro, y el otro genera, vieron que muchas veces uno se despierta y se acostó a la noche pensando en algo y se despierta y se da cuenta enseguida cuál fue la solución al problema que se había planteado la noche anterior. Y eso es el cerebro trabajando durante la noche, en la etapa de sueño REM. Es muy interesante. O, por ejemplo, también un deportista o un pianista que practica a la noche y encuentra siempre que se equivoca en la misma parte, se despierta a la mañana y toca la obra que estuvo practicando como en forma perfecta. Y esas son todas las memorias musculares, vamos a decir, que se asentaron y se limpiaron durante la noche. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Ya hemos visto que el sueño es extremadamente importante para la función del cuerpo, para la función de la mente, pero ¿cuáles serían esas repercusiones de no descansar de manera correcta? Es muy importante la pregunta y hay múltiples repercusiones. Si vamos al aspecto psicológico, las personas que no descansan bien se encuentran más deprimidas, con más riesgo de accidentes, con más riesgo de suicidios, se encuentran en general con alteraciones del humor. Las personas que no duermen en general están más irritables, más gruñonas, con menos paciencia, con menos ganas de hacer cosas, no tienen sensación de bienestar, de buena salud. Eso en el aspecto psicológico. Y en el aspecto físico tiene un montón de importancia. Hay las personas que decíamos que duermen 4 o 5 horas por noche, que están deprivadas crónicamente del sueño, tienen un mal impacto en la salud. Por ejemplo, les genera sobrepeso. El sobrepeso genera mayor riesgo de diabetes, de hipertensión, inclusive de cáncer. ¿Por qué genera sobrepeso? Porque esto también es muy interesante. El cerebro tiene un mecanismo para regular la sensación de apetito y ansiedad. Cuando dormimos poco, el cuerpo baja la producción de hormona de saciedad y produce la del que genera apetito. Entonces la gente come más, tiene más apetito, come más. Y no solamente eso, sino que tiene tendencia de elegir comidas con pocas proteínas, poco saludables, con muchos hidratos de carbono, como la pizza, por ejemplo. Entonces, tiene más apetito, tiene tendencia a comer comidas poco saludables y además una persona que no descansa bien se mueve menos, o sea que quema menos calorías. Todo eso es un círculo vicioso que lleva al aumento crónico de peso. Y como decíamos, el aumento de peso lleva a la sobrepeso, obesidad, y esto aumenta el riesgo de la diabetes, de algunos cánceres, como el cáncer de mama, disminuye también la inmunidad. Se han hecho estudios donde se vio que personas que no duermen bien tienen menos respuesta inmunológica a la vacuna de la gripe, porque forman menos anticuerpos, que la gente que duerme bien las noches anteriores a vacunarse. Estos generan mucho más respuesta inmune y mucho más, y son estudios comprobados, digamos. El mal descanso nocturno disminuye la capacidad de defensa y de inmunidad. El problema que yo pienso que es muy latente, sobre todo en los adultos mayores, es que una vez que se crea este hábito de no dormir a la hora correcta, es muy difícil de romper. Entonces, doctora, hablemos un poco acerca de qué es la higiene del sueño y cómo podemos implementar ciertas cosas para poder tener un sueño que realmente nos ayude a sanar y a que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, sobre todo en adultos mayores, que es tan necesario. Sí, sí. Los adultos mayores tienen, digamos, una serie específica de inconvenientes que a veces atentan contra el buen descanso nocturno. Para empezar, son los viajes al baño. Muchas personas mayores necesitan ir al baño y a veces varias veces por noche.
Esto hace que el sueño se fragmente, es decir, se levantan, van al baño, después les cuesta volverse a dormir a veces, entonces este es un sueño como fragmentado, cada 2 horas y después les cuesta como media hora volverse a dormir. Las razones por las que necesitan ir al baño a veces es porque tienen varices, porque tienen insuficiencia cardíaca, porque toman diuréticos para bajar la presión. Y el viaje al baño no solamente impacta en la calidad del sueño, sino que también es un riesgo para caídas y fracturas, porque la persona a veces está media mareada o confusa y puede caerse. Entonces, hay algunas salvaguardas que hay que tener para evitar estos problemas. Por ejemplo, tener una buena luz en la mesita de luz para prender la luz enseguida antes de bajarse de la cama, tener el camino al baño despejado, sin sillas, sin alfombritas, sin cosas de este tipo. A veces algunos adultos mayores ponen en los pasillos estas luces automáticas que se prenden solas, que también eso ayuda, que detectan el movimiento y se prenden. Y son cosas muy, muy importantes para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Otro de los problemas que tienen los adultos mayores es que muchas veces hacen siestas fuera de horario. Por ejemplo, se sientan a las 6, 7 de la tarde a mirar el noticiero o a hojear una revista y ahí empiezan a cabecear y se quedan dormidos y se duermen por ahí media hora, 40 minutos, una hora, se dormitan. Y después, claro, a las 10 de la noche no tienen sueño, pero eso es un pseudo trastorno, porque en realidad lo que hay que hacer es evitar tomar siestas después de las 3 de la tarde, porque va a interferir a la hora de la noche. Otra de las cosas que puede ocurrir también que afecta la calidad del sueño en los adultos mayores son las apneas. Las apneas del sueño son cuando la gente tiene un trastorno, muchas veces es por sobrepeso o por alteraciones de la vía aérea superior, que produce una obstrucción de la vía aérea superior a la altura de la garganta y que hace que la gente ronque y a determinado momento deja de respirar. Se produce una suspensión de la respiración durante varios segundos y la persona literalmente se ahoga, baja el oxígeno en la sangre y eso no solamente es muy peligroso, sino que afecta la calidad del sueño y el descanso. Estas personas que sufren apnea son en general muy roncadores. La persona, si tienen un compañero de cuarto, en general es él el que los alerta. Mira, roncas mucho y a veces dejas de respirar. La consecuencia de eso puede llegar a ser muy grave porque durante los momentos de apnea la presión arterial sube, el oxígeno baja y aumenta el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares. En los episodios de apnea hay que consultarlos y tienen solución. Hay algunos dispositivos o aparatitos que se llaman CPAP que producen, digamos, mantienen la vía aérea abierta y mejoran muchísimo la calidad del sueño. En las personas que roncan, además, se les indica que en general duerman de costado, porque cuando duermen boca arriba, los ronquidos son más fuertes y peores y eso obstruye todavía más la vía aérea superior. Así que en general tienen que dormir de costado. Y si son roncadores serios que además generan apneas, hay que consultar y recibir consejo especializado. En la población en general, si una persona no está durmiendo de manera adecuada o si tiene problemas en conciliar el sueño de repente y realizar su trabajo de manera adecuada, ¿cuándo es el momento oportuno de decir, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar una persona profesional que me ayude
con este problema de no conciliar el sueño de noche? Lo que tú dices es muy cierto. Si una persona se da cuenta que no está descansando y que después vamos a hablar de los 12 consejos que propone Matthew Walker, que es un especialista, un científico especialista en trastornos del sueño. Hay 12, no es un decálogo, son 12 puntos que él propone que pueden ayudarnos a todos. Sí. Hecho todas estas cosas, si uno sigue con problemas de conciliar el sueño, que duerme insuficiente, que se despierta malhumorado, con sensación de falta de descanso, que está somnoliento durante el día, que no tiene iniciativa, que no puede trabajar bien, bueno, en ese caso hay que consultar. Vamos a ver después los 12 puntos, pero si a pesar de que uno hace todo eso, sigue con el trastorno, en este momento hay buenos especialistas que se dedican a trastornos del sueño que pueden ser de muchísima ayuda. Excelente. Hablemos de cuáles son esos 12 puntos que hay que tener en cuenta o cosas que uno puede hacer para mejorar la salud del sueño. Estos puntos serían, primero, y el más importante según él recalca, que es ser consistente con los horarios. Una rutina, somos animales de hábito las personas, entonces hacer un hábito, acostarse más o menos siempre alrededor de la misma hora y levantarse más o menos siempre a la misma hora. Si uno un día se acuesta a las 3 de la mañana, otro a las 9 de la noche, otro, ahí se genera alteración del ritmo circadiano y se genera problemas. Entonces, tener hábito es el primer y más importante consejo. Segundo, hacer ejercicio. Hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio, que no necesariamente tiene que ser en un gimnasio. Uno puede caminar, puede bailar, puede nadar, puede hacer cualquier tipo de actividad física que le guste, jugar a alguna pelota, hacer lo que le guste, moverse 30 minutos por día. La única salvedad es que el ejercicio debe terminarse al menos 3 horas antes de irse a la cama, porque el ejercicio es muy bueno y genera muchas endorfinas y sustancias en el cuerpo, pero también nos despierta. Entonces, hay que terminar el ejercicio 3 horas antes de irse a la cama, no hacerlo inmediatamente e irse a dormir. Muy bien, ese es el punto número 2. Hacer ejercicio, pero siempre terminarlo antes de 3 horas de irse a la cama. El tercero es evitar la cafeína. La cafeína, que está presente en el café, en el té, en las bebidas energizantes, en el chocolate, es una sustancia que nos despierta, pero en realidad lo que hace la cafeína es como confundir al cerebro, porque bloquea a otra sustancia que el cerebro fabrica para producir el sueño. Entonces la cafeína compite con esa sustancia y nos despierta. El tema es que la cafeína tiene una vida dentro del cuerpo, una vida media, que es muy larga. Tarda 7 horas en eliminarse la mitad de la cafeína que consumimos. Entonces, uno puede tomar, yo por ejemplo soy muy cafetera y me encanta el café. Uno puede tomar un café a la mañana, un café después del almuerzo a la 1, pero a partir de ahí no tomar más café, porque encima las personas mayores tardan más tiempo en eliminar la cafeína del cuerpo. Entonces esa cafeína se queda ahí circulando y va a generar problema a la hora de irse a la cama porque no deja que el cerebro se ponga a dormir. Entonces, evitar la cafeína a partir de las 2, 3 de la tarde como mucho. Después, evitar el alcohol. Hay mucha gente que piensa, oh, no, si el alcohol hace dormir, me voy a tomar un vinito y me voy a ir a la cama. No. El alcohol, sobre todo consumido en exceso, lo que produce es, sí, da sueño al comienzo, pero en realidad superficializa el sueño. Entonces hace que el sueño se haga fragmentado, que uno se despierte más durante la noche. Y además el alcohol tiene efecto diurético, o sea que hace orinar más, o sea que va a complicar todavía más las idas al baño.
¿Mm? Entonces, evitar el alcohol es el punto número 4. El punto número 5, no comer demasiado. Las cenas deberían ser livianas, comer liviano. No hacerse una comilona e irse con la panza muy llena a la cama. Comer liviano ayuda a poder descansar mejor. El punto número 6 es evaluar con su doctor de cabecera la medicación que uno está tomando, porque a veces si tiene que tomar un diurético habría que tomarlo a la mañana, entonces para reacomodar la medicación de manera tal que contribuya con la mejoría del descanso nocturno. El punto número 7 habla de las siestas. Las siestas son muy buenas, pero no más tarde de las 3 de la tarde. En realidad, las siestas tomadas en horarios oportunos mejoran la memoria, se llaman en inglés power nap y en español sería como siestas de recarga de energía. Y estas siestas hacen que este descanso de media hora me permita después recordar más cosas, me favorece la memoria, el aprendizaje. Y esto se ha demostrado en cursos donde la mitad de los estudiantes después de almuerzo se los envía a dormir una siesta y en la otra mitad se los envía a jugar a las cartas, a conversar. Y se vio que los que dormían esa pequeña siesta se podían recordar el 20% más de las cosas que habían aprendido. O sea que las siestas dormidas en forma oportuna son buenas, pero la recomendación es no tomarlas después de las 3 de la tarde. Luego, el punto número 8 es realizar actividades relajantes a partir de las 8 de la noche. O sea, una vez que ya cenamos y uno puede ir, leer una revista, escuchar música suave, ponerse una luz cálida, quedarse, hacer como actividades tranquilo. El punto 9 es tomar una duchita caliente para relajarse antes de irse a la cama. El punto número 10 es tener la habitación bien preparada. Una cosa importante es que sea fresca. El ambiente tiene que estar a unos 72 grados Fahrenheit. Los ambientes calurosos no contribuyen al buen descanso y que uno se quede dormido. El cuerpo necesita bajar la temperatura para poder quedarse dormido. Entonces, si el ambiente está fresco, eso favorece poder conciliar el sueño. No hay que tener computadoras, pantallas, tabletas, teléfonos en la cama. No tener relojes que hagan tic-tac, ruidos. Tiene que estar libre de pantallas, de sonidos y fresca. Ese es el punto 10, que es muy importante. El punto número 11, estar expuesto al sol durante el día por lo menos 30 minutos. Si uno puede conciliar las dos actividades, el estar al sol, a la luz, y la actividad física, 30 minutos durante el día, eso va a ayudar a que uno pueda descansar mejor durante la noche. Y el punto número 12 y último es no quedarse despierto en la cama si pasados los 20 minutos uno no se durmió. Porque uno empieza a dar vueltas para un lado, para el otro, se acomoda, se desacomoda. Lo mejor es salirse de la cama, ir sentarse en un sillón, ponerse a leer algo, otra vez con música tranquila, y luego volverse a la cama. Y esos serían los 12 puntos recomendados por este científico del sueño. Excelentes recomendaciones, doctora. Yo sé que toda la gente que está escuchando nuestro programa ha aprendido bastante acerca de cómo tener un mejor sueño y de la importancia que significa dormir de manera adecuada. Yo estoy súper feliz de que usted haya tomado la oportunidad de conectarse con nosotros en Vida Te Cuida y esperemos que esta no sea la última. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este programa. Muchas Gracias a ustedes, ha sido un placer para mí.
Nosotros seguimos informándoles a ustedes acerca de todo lo que necesitas saber para tener una vida saludable en nuestro programa de Vida Te Cuida. Recuerde que Vida Senior Center está ahí para todos nuestros adultos mayores de 60 años que residen en Washington, D.C. y que son programas que están disponibles totalmente gratis. Para saber cuáles son esos programas y si calificas y cómo puedes ser parte de Vida Senior Center, solamente tienes que ir a vidaseniorcenter.org. También nos puedes encontrar en todas las redes sociales y si te perdiste este programa, no te preocupes porque está colgado en nuestras redes sociales y también en nuestra página de YouTube. Ahí puedes encontrar este episodio y todos los anteriores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en una nueva entrega de Vida Te Cuida. Hasta la próxima.